Bueno, Hola, Doc. ¿me escuchas? Sí. Ya. ¿Cómo le doy compartir pantalla? Ajá. ¿Ya ves? Sí, ya se ve, Doc. ¿Sí? ¿Ya acepto a los que están esperando? ¿Cómo? ¿Ya los acepto? Aguanta, un minuto. Sí, me dice. Vale, vale. Es que este tiene un video. ¿Karin? Sí, Yo creo que ya, por favor. va. Sí, Doc. ¿Quiere que le avise si se conecta el doctor Pinto? Me mandas un mensajito, por favor. Va. Sí, Doc. ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha, Doc. Muy bien. Bueno, ya son las 8:01. Todavía no se han conectado todos, pero ya vamos a iniciar la clase para acabar pronto. Bueno, este día vamos a dar el tema de fisura anal y absceso anal. Ya para concluir los temas del R2. Bueno, objetivos de la clase: identificar y tratar el cuadro clínico de la fisura anal, que es una entidad frecuente en nuestra área, así como saber la clasificación de las fístulas anales para saber la técnica quirúrgica de tratamiento, y en cuanto al absceso anal, reconocer puntos clave en diagnóstico y tratamiento de esto. Bueno, tenemos que la fisura anal es un desgarro del anodermo propiamente en la parte distal de la línea dentada. A consecuencia del desgarro, causa espasmos en el esfínter anal interno, lo que provoca dolor, mayor desgarro y disminución de la irrigación sanguínea al anodermo. Entonces, por lo tanto, la principal clínica de esto es el dolor al momento de la evacuación. Bueno, síntomas y hallazgos. Los síntomas característicos incluyen dolor desgarrante con la defecación y hematoquesia cuando esta llega a ser de forma pronunciada. Una fisura aguda es un desgarro superficial, como habíamos dicho, del anodermo distal, y casi siempre se cura con tratamiento médico. Ahorita vamos a ir viendo cuándo llegar a un tratamiento médico y cuándo uno quirúrgico. Las fisuras crónicas, cuando esta entidad se vuelve crónica, pues se desarrollan las ulceraciones y bueno, aquí la característica es que tiene una úlcera propia y bordes apilados. La ubicación en la mayoría de las veces es lateral de una fisura anal crónica y puede ser evidencia de una enfermedad subyacente como la enfermedad de Crohn, VIH, sífilis, tuberculosis y la leucemia. ¿Algún R1 que nos pueda leer esta diapositiva? Karen, ¿nos apoyas leyéndola, por favor? Tratamiento. Va dirigido a romper el ciclo de dolor, espasmo e isquemia. 1. Abladores de heces. 2. Crema con lidocaína al 2%. 3. La pomada de nitroglicerina para mejorar el flujo sanguíneo. 4. Bloqueadores de canales de calcio, diltiazem. 5. Donadores de oxígeno nítrico, arginina. 6. Toxina botulínica, porque causa parálisis muscular temporal al prevenir la liberación de acetilcolina de las terminales nerviosas presinápticas. Muy bien. Entonces, todo esto va dirigido de primera instancia a prevenir que la fisura anal se haga más grande
y así tener múltiples. Entonces, lo primero que damos son ablandadores de heces. ¿Qué ejemplos conocemos de estos, Karen? Ahí en piso quedamos nosotros. Los supositorios de nitroglicerina, Ajá, esos pueden, de, bueno, sí. exactamente. Podemos dar fibra, que sería así, ¿no? Y bueno, eso es lo principal, ¿no? Para el dolor, pues lidocaína de forma tópica al 2% también está indicado. En esto, cuando vemos en la consulta a los pacientes con fisuras anales. Bueno, y se ha visto que también las pomadas con nitroglicerina aumentan el flujo y esto hace que el epitelio se cicatrice de forma más rápida, ¿no? Calcioantagonistas para disminuir el tono del esfínter también está indicado. Donadores de óxido nítrico de igual forma para producir una vasodilatación, que haya mayor irrigación sanguínea y que el tono del esfínter anal no sea tanto que provoque esto. Y bueno, también se ha visto que inyecciones con toxina botulínica, pues de igual forma producen espasticidad en el músculo que hace que pierda el tono muscular, ¿no? Entonces el tratamiento va enfocado de primera instancia a prevenir el desgarro. Si ya lo tiene, pues dar medicamentos para el dolor y de esta forma, pues darle tratamiento médico a nuestro paciente. Bueno, el tratamiento quirúrgico va enfocado a cuando la fisura ya es crónica de forma principal. Y bueno, se ha recomendado que las fisuras crónicas cuyo objetivo es disminuir el espasmo del esfínter interno al dividir cierta porción de este. Tenemos que alrededor del 30% de las fibras del esfínter interno se dividen lateralmente utilizando una técnica abierta. Y bueno, con esto se logra una curación, una remisión del cuadro hasta en un 95%. La recurrencia ocurre en menos del 10% de los pacientes y el riesgo de incontinencia varía de entre un 5 al 15%. También se ha reportado el éxito en el tratamiento de las fisuras crónicas con los colgajos de avance con o sin esfinterotomía. Entonces aquí el tratamiento de elección es la esfinterotomía lateral interna, que es hacer un corte y de forma abierta para así reducir el tono del esfínter anal. ¿Alguna pregunta hasta aquí con las fisuras anales? Bueno, el absceso anal. ¿Algún otro R1 que nos pueda apoyar leyendo la diapositiva? Nico, Yo, ¿estás ahí? la mayoría de las enfermedades supurativas anorrectales se deben a infecciones de las glándulas anales que se encuentran en el plano interesfintérico. La infección de una glándula anal da como resultado la formación de un absceso que se agranda y se extiende a lo largo de uno o de varios planos en los espacios perianal y perirrecto. Exactamente. Entonces ahorita vamos a ver que hay 4 espacios perianales en los cuales potencialmente, y vamos a ir viendo la frecuencia también, tienden a generar un absceso anal. Y todo esto, la entidad es cuando se infecta una glándula anal y se produce o se imposibilita el drenaje de su secreción. Entonces, con esto es la génesis del absceso anal. Bueno, tenemos 4 espacios. ¿Nos puedes volver a ayudar, Angélica, por favor? Sí. Espacio perianal. Rodea el ano y lateralmente se vuelve continuo con la grasa de las nalgas. El espacio interesfintérico separa los esfínteres anales internos y externos. El espacio isquiorrectal, fosa isquiorrectal, está ubicado en posición lateral y posterior al ano y está limitado medialmente por el esfínter externo, lateralmente por el isquion, superior por el elevador del ano e inferior por el tabique transverso. Los espacios supraelevadores se encuentran sobre el elevador del ano a ambos lados del recto y se comunican posteriormente. Muy bien. Tenemos que el principal espacio en donde se forma el absceso anal es el espacio perianal. Y este es justo el que rodea el ano. Y lateralmente se vuelve continuo con la grasa de las. Entonces, un absceso anal es el espacio perianal Ya fueron. de expansión, ya que como más frecuente también es el que se encuentra, pues, como ya comentamos, perianal y abarca una gran extensión de la nalga, ¿no? De la grasa de la nalga. Tenemos que el espacio interesfintérico separa los esfínteres anales internos y externos. Entonces, de igual forma, estos pueden ocupar un segundo espacio, como ya vimos. Sin embargo, estos no son tan frecuentes. Tenemos que el espacio isquiorrectal, o también llamado fosa isquiorrectal, está ubicado en posición lateral y posterior al ano, y está limitado medialmente por el esfínter externo y lateralmente por el isquion, superior por el elevador del ano e inferior por el tabique transverso. Y ya por último tenemos los espacios supraelevadores donde que se encuentran sobre el elevador del ano y ambos lados del recto. Bueno,
El absceso perianal es la manifestación más frecuente y aparece como una hinchazón dolorosa en el borde anal. Ya vimos cómo se generan y la manifestación esta es la incapacidad, pues principalmente para la deambulación y para sentarse por parte del paciente. Y bueno, una hinchazón dolorosa en el borde anal como vimos. En cuanto al absceso isquiorrectal, esos pueden llegar a ser extremadamente grandes y pueden ser no visibles en la región perianal. Siempre cuando exploramos un paciente con alguna patología perianal, siempre hay que hacer un tacto rectal. Y aquí es donde podemos hacer diagnóstico de este. El examen rectal digital siempre revela una hinchazón dolorosa lateral en la fosa isquiorrectal. Entonces, de igual manera, este absceso no se encuentra durante la inspección, durante la exploración del paciente, más que con la palpación, hacer un tacto rectal. El absceso interesfintérico, bueno, estos son difíciles de diagnosticar, ya que suelen requerir un examen bajo anestesia. Y los abscesos pélvicos y supraelevadores pueden ser consecuencia de la extensión de un absceso interesfintérico. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de un absceso perianal? Aquí el signo primordial es el dolor intenso y bueno, esto no remite hasta que se drena. Ya el paciente puede llegar muchas veces que ya tomó algún medicamento para mitigar el dolor, pero de forma principal esto es lo que nos llama más la atención. Siempre que un paciente llegue y que nos diga que tiene mucho dolor, que esto está frecuente durante todos sus actos, durante el día, que ya sea en reposo o en movimiento, pues vamos a hacer un diferencial con una fístula, una fisura, que ya vimos que ahí es principalmente a la defecación. Y en este momento, pues vamos a hacer ya, indagar en que tiene un absceso perianal. Así como una masa palpable o mediante un examen rectal digital que se puede realizar. Los pacientes siempre presentan fiebre cuando estos son cuando ocupan un gran volumen. Pueden presentar también retención urinaria y muchas veces puede presentar también un cuadro de sepsis que potencialmente puede ser grave. ¿En qué situaciones un absceso perianal puede presentar una sepsis del paciente que lo pueda comprometer mortalmente? Es frecuente que veamos en urgencias. ¿Algún compañero R2? Inmunosupresión. Exacto. ¿O qué más podíamos hacer? ¿En qué otra entidad pudiéramos pensar que a partir de un absceso perianal el paciente se encuentre muy grave? Un síndrome de Fournier, doctor. Exactamente. Entonces, el Fournier ya es como complicación, aunque le compete a cirugía general cuando tiene un origen criptoglandular. Entonces, puede ser el origen de ahí en que se vaya complicando y pues nos produzca esto. Bueno, el diagnóstico de un absceso perianal o isquiorrectal por lo regular se puede hacer con un examen físico único. Tratamiento. Bueno, los abscesos anorrectales deben tratarse por drenaje tan pronto como se establezca el diagnóstico. Los antibióticos solo están indicados si existe celulitis superpuesta, extensa o si el paciente está inmunocomprometido. Entonces, siempre el tratamiento de esto, de primera instancia, es el drenaje. Hacer una incisión, como vemos en la imagen, para así drenar, ¿no? Hacer una curación y, bueno, si el paciente tiene más comorbilidades o está comprometido de forma sistémica, podemos agregar tratamiento médico. Bueno, el absceso perianal, tratamiento, bueno, muchas veces no es necesaria la anestesia. Durante la exploración podemos ver que la nalga o el área circundante al ano se encuentra eritematosa, fluctúa, crepita la palpación, aumenta el dolor justo en un punto y a veces ya no es necesaria hacer una anestesia local. Lo idóneo sería esto, pero muchas veces podemos drenarlo haciendo una pequeña incisión. Esa área ya está tan comprometida, pues que a veces ya no hay síntomas durante la incisión y el drenaje de esto, ¿no? Y bueno, y muchas ocasiones también, como hace unos días el doctor nos mandó un video de un drenaje de un absceso, pues estos pueden llegar hasta terminar en quirófano, como tratamiento quirúrgico. En cuanto al absceso interesfintérico, bueno, estos son difíciles de diagnosticar, como ya habíamos comentado, y producen pocos síntomas y signos perianales de infección. El dolor más bien se describe generalmente como profundo y hacia arriba. En el diagnóstico se realiza en base a un alto índice de sospecha y generalmente requiere un examen con anestesia. Puede drenarse a través de una esfinterectomía también de forma interna limitada. Haciendo esto ya obviamente en sala de quirófano. Nico, ¿nos puedes ayudar a interpretar las imágenes, por favor?
Sí, doctor. Vemos el origen, perdón, la desembocadura de la criptoglandular y que se puede, el absceso se puede ir hacia arriba, hacia el discos rectales, al, al pelvis rectal y hacia el espacio perianal. Y en interesfintérico son los 4 espacios que se pueden llegar a formar los abscesos. Exactamente. Ahorita vamos a ver también un poco de anatomía para comprender de mejor forma lo que son las fístulas, pero aquí también el 50% de los abscesos perianales, cuando se tratan, bueno, tiene dos resoluciones: cuando se drenan y se resuelven, o cuando genera una fístula y a partir de ahí, de forma espontánea, empiezan a drenar su material. Entonces aquí es importante ver cómo de un origen criptoglandular, los recorridos que puede tomar para formar un absceso. Bueno, en cuanto al absceso supraelevador, que es poco frecuente y logra ser de difícil diagnóstico, debido a su proximidad a la cavidad peritoneal, los abscesos supraelevadores pueden simular enfermedades intraabdominales. El paciente puede tener dolor abdominal, puede tener comprometido también la peristalsis. Esto es por el compromiso que tiene con su situación anatómica. En cuanto al absceso isquiorrectal, causa una hinchazón difusa en la fosa isquiorrectal que puede afectar a uno o ambos lados en forma de herradura, como varias veces hemos visto en el servicio de urgencias. Los abscesos en herradura requieren un drenaje del espacio posanal profundo y a menudo requieren contraincisiones sobre uno o ambos espacios isquiorrectales. Entonces, un absceso isquiorrectal a veces se manifiesta en forma de herradura, que toda el área circundante al ano en forma de herradura, que a veces, y es muy común que también tome el área perineal, pues esas son, como vemos en la imagen, las incisiones que hay que hacer para su drenaje. No solamente es una incisión única, sino, pues aquí como podemos ver, a 3, 9 y 12 horas del reloj, son las incisiones que podemos realizar, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. En cuanto al tema de la fístula anal, por lo general se origina en la cripta infectada y tiene una abertura interna, la cual se dirige hacia la abertura externa. Es frecuente que podamos ver durante la exploración del paciente, haciendo también un tacto rectal, podemos explorar que tiene tanto el orificio interno como externo, ¿no? Esto es importante saberlo e identificarlo en la exploración del paciente, porque así es donde va a ir originado el tratamiento quirúrgico. El drenaje de un absceso anorrectal da como resultado la curación de aproximadamente 50% de los pacientes. El otro 50% restante finalmente va a desarrollar una fístula anal como complicación. Causas de la fístula anal. La mayoría de las fístulas son de origen criptoglandular. El traumatismo, la enfermedad de Crohn, la malignidad, la radiación o infecciones inusuales también pueden producir fístulas. Diagnóstico: se presenta con drenaje persistente de las aberturas internas y externas. Con frecuencia se puede palpar un tracto endurecido. ¿Algún R1 que nos puede decir cómo llegan los pacientes con una fístula anal al hospital, que en su experiencia? Kent, ¿qué has visto de las fístulas anales en urgencias? Llegan con goteo y llegan con síntomas de, bueno, ellos refieren que sienten como si les estuviera escurriendo. Sienten pues como si el absceso como si tuvieran un absceso que se hubiese reventado. Eso es lo que pues a mí me ha tocado ver nada más. Efectivamente, los pacientes normalmente llegan sin dolor. Comúnmente refieren salida espontánea, ya sea de material fecal o de una secreción purulenta, la cual mancha la ropa, ¿no? Ellos mismos ya refieren que sienten un punto que la mayoría de las veces está en la nalga, y que por ahí sale una secreción. Casi siempre el paciente que tiene una fístula anal llega asintomático, en la mayoría de las veces. A veces pasa que también se tapa una de las, el tracto fistuloso, se puede tapar, se puede cerrar,
eso ya es en procesos crónicos ya avanzados, y de igual forma se genera un absceso anal, ¿no? Entonces, principalmente el paciente llega asintomático y llega refiriendo que tiene salida de secreción. Bueno, algo importante aquí es identificar la regla de Gutzal. ¿Alguien sabe qué es? Yo, a ver, creo que la recuerdo. Es Ajá. para poder identificar el trayecto o la forma del trayecto. Ahí Ajá. tienes que si es anterior, generalmente son trayectos rectos, o sea, si están en la línea anterior. Y si es posterior, van a ser curvos, pero no se cumple cuando son fístulas largas, o sea, de más de 3 centímetros. Efectivamente. Entonces aquí trazamos una línea transversa. Como podemos ver, ponemos al paciente en decúbito prono y trazamos una línea imaginaria que divida la mitad el ano, y entonces todas las fístulas que van hacia anterior, menores a 3 centímetros, tienen un origen criptoglandular, el cual drena hacia esta parte. Y la regla de Gutzal es de que cuando el trayecto mide más de 3 centímetros, estas siempre van a ir hacia posterior, ¿no? Y eso es importante en la exploración, ya que pues el tratamiento quirúrgico que va enfocado a esto, es importante identificarlo porque es hacia donde vamos a hacer la incisión. Exactamente. Entonces estos irían hacia posterior. Entonces las fístulas que tienen abertura externa anterior se conectan a la abertura interna mediante un tracto radial corto. Las fístulas con abertura externa posterior siguen una forma curvilínea hacia la línea media posterior. Y la excepción es que a menudo se producen, las excepciones si una abertura externa anterior está a más de 3 centímetros del margen anal, suelen seguir hasta la línea media posterior. Entonces, como ya hemos comentado, una fístula que mida más de 3 centímetros que va hacia anterior, por lo regular tiene un trayecto curvilíneo que termina en la parte posterior del paciente. Clasificación de las fístulas. Bueno, las fístulas se dividen en interesfintéricas, transesfintéricas, supraesfintéricas y extraesfintéricas. La más común es la interesfintérica. Recorre el esfínter interno distal y el espacio interesfintérico hacia una abertura externa cerca del borde anal. Estas fístulas por lo regular miden menos de 3 centímetros y bueno, aquí como comentamos, atraviesa el esfínter anal interno. Las transesfintéricas se extienden a través de los esfínteres internos y externos. Transesfintéricas quiere decir que atraviesan los dos esfínteres. Las fístulas supraesfintéricas se originan en el plano interesfintérico y sigue hacia arriba y alrededor de todo el esfínter externo, como ya comentamos. Y las extraesfintéricas pues son aquellas que no comprometen, que no pasan a través de los esfínteres. Estas todavía van más hacia arriba a través de los músculos. Se origina en la pared rectal y sigue alrededor de ambos esfínteres para salir lateralmente, por lo general, en la fosa isquiorrectal. Bueno, Levi, ¿estás ahí, amigo? Hola, bueno, andamos aquí en COVID, pero te escucho. Estamos poniendo un catéter con Alan. Ah, perfecto, amigo. Bien, bien, bueno, no te molesto. ¿Algún compañero R1 que nos pueda interpretar las imágenes? Yo le ayudo, doctor. La A vemos el origen criptoglandular y está interesfintérica, ya que solamente compromete el esfínter interno. Exactamente. La B es la transesfintérica, está en el criptoglandular y atraviesa ambos esfínteres, el interno y el externo. La C es la supraesfintérica y como vemos tiene un trayecto que llega al espacio interesfintérico y va hacia arriba. Exactamente. La extraesfintérica es la D. Pues está por afuera de ambos esfínteres, ¿no? Efectivamente. Entonces tenemos siempre las glándulas se encuentran en el espacio interesfintérico, como ya vimos desde que empezamos a hablar de absceso anal, y pues tienden a irse hacia varios espacios, ¿no? Cuando se genera una fístula, como ya vimos, en cuanto a la D, que es la extraesfintérica, el punto de salida interna y externa no compromete los esfínteres. De esta forma, pues todavía son más complejas porque el abordaje, ahorita vamos a ir viendo, pues es más complejo, ¿no? En cuanto a las interesfintéricas, como ya vimos, el punto interno sale dentro del recto
y el punto externo o la salida del trayecto fistuloso se encuentra perianal. Y bueno, en la imagen B podemos ver el interesfintérico, el transesfintérico. En el C sería el supraesfintérico y bueno, en la D, como ya comentó Nico, está el extraesfintérico. Bien, el tratamiento de las fístulas. El objetivo es la erradicación de la sepsis sin sacrificar la continencia del ano. Esto es muy importante. Las fístulas interesfintéricas simples pueden tratarse mediante una fistulotomía, que es la apertura del trayecto fistuloso, legrado y cicatrización por intención secundaria. ¿Algún R1 que me diga cómo se hace una fistulotomía? Angie. Quiere que, bueno, pero yo he visto Ajá. que lo que hacen es bueno, he visto dos modos, Doc. He visto en quirófano que lo que meten una guía por donde está el trayecto fistuloso ¿Cómo se llama y esa guía? Ese es la un... verdad no la Estilete. recuerdo. Se Bueno, llama estilete. bueno, con el estilete lo meten donde está el canal y bueno, he visto que con con el electrocauterio, pues queman todo ese trayecto y ya queda abierto todo el techo de la fístula y ya cierra por segunda intención. Muy bien. Y la otra que he visto es que introducen como es que no recuerdo el material de sutura que es, y como que la levantan, no sé cómo decirlo, como si estuvieran pexiando, no sé cómo se le puede decir, y realizan lo mismo con el electrobisturí, pues cortan todo el techo de la fístula. Muy bien, Kent, muchas gracias. Exactamente. Importante es aquí identificar todo el trayecto fistuloso de primera instancia, ¿no? Colocar un estilete que es como una aguja con punta roma, no lesiona. Entonces introducimos desde la salida a todo el trayecto, vamos introduciendo el estilete y nos identificamos hasta el punto interno, que este termina siempre en el recto, ¿no? Entonces se mete el anoscopio, se coloca el estilete y entonces ya tenemos todo el trayecto. Y entonces lo que procede, pues hacer la fistulotomía, hacer el corte hasta llegar al estilete. Entonces de esa forma abrimos la fístula, lo hacemos cauterización y pues hacemos, pues esquemar meramente todo ese trayecto fistuloso pues, para que ya no exista, ¿no? Y es un cierre después por segunda intención. A veces se pueden orlear los bordecitos de toda esta fistulotomía para que no quede sangrando y bueno, tampoco para que haya un foco infeccioso que pudiera de forma secundaria generarse. Eso es en sí la fistulotomía en cuanto al tratamiento de los interesfintéricas. Cuando hay fístulas en herradura, estas tienen una abertura interna en la línea media posterior y se extienden en sentido anterior y lateral a uno o ambos espacios isquiorectales a través del espacio posanal profundo. Las fístulas que incluyen menos del 30% de los músculos del esfínter a menudo se pueden tratar con esfinterotomía de igual forma. Entonces aquí también, como comentamos, identificar todo el trayecto fistuloso, meter el cetón y hacer la fistulotomía. En cuanto a las transesfinterianas altas, rodean con una mayor cantidad de músculo y se tratan de forma más seguramente con una colocación inicial de un cetón, al igual que las supraesfintéricas. Ahorita, ¿alguien sabe qué es un cetón de los R1? ¿Un cetón de corte? Doctor, no recuerdo el material de que está hecho, pero es de como de plástico, pues. Se introduce dentro de la fístula, se amarra, pues, se anuda y cada 2 semanas se cita al paciente a la consulta y se va apretando más el cetón, ¿no? Exactamente. El paciente ya con el cetón fuera cuando ya termina de traccionarse todo, ¿no? Exacto. Entonces aquí, como estas fístulas son más complejas, no podemos hacer un corte, porque entonces comprometeríamos pues la continencia del recto, lesionaremos pues órganos, principalmente músculos y vasos sanguíneos, y esto es importante porque no se puede hacer el tratamiento en una sola incisión, se coloca un cetón de corte. De igual forma, metemos una guía por todo el trayecto, en la punta, cuando sale esta guía,
amarramos el cetón, que es un hilo cortante, es una sutura cortante que al momento de quitarla ya, pues pasa el hilo por todo el trayecto fistuloso y nos amarramos con el otro cabo. Entonces, de esta forma, con el paso de los días va haciendo un corte de forma crónica y va cada vez haciendo más fibrosis en todo el trayecto fistuloso. Así como dices, Nico, más o menos cada 10 a 15 días citamos al paciente para volver a hacer el nudo, para apretarlo, y poco a poco va haciendo el corte, ¿no? Esto aproximadamente lleva pues un par de semanas más, ¿no? Como comentamos. Y bueno, las fístulas complejas con múltiples tractos pueden requerir numerosos procedimientos para controlar la sepsis y facilitar la curación. Las fístulas complejas o que no necesitan, que no cicatrizan, perdón, pueden deberse a enfermedades como Crohn, malignidad, proctitis, progresión o infección inusual. Entonces aquí el tratamiento de base es el tratamiento de la patología que esté causando fístulas complejas, como ya habíamos comentado. Entonces en esta imagen viene lo que es el cetón de corte y cómo se va generando. Entonces, por ejemplo, en la imagen de en medio es una fístula supraesfintérica o extraesfintérica. El tratamiento es, de igual forma, identificar el trayecto fistuloso, pero no podemos hacer una incisión, pues nos llevaremos todo lo que es los músculos de la estática pélvica y los esfínteres totalmente. Entonces, ¿qué hacemos? De igual forma, identificamos el trayecto fistuloso y metemos el cetón de corte. Nos amarramos y esto con el paso de los días va haciendo un corte y fibrosis de todo eso hasta que se expulsa totalmente, ¿no? Entonces, con esto ya le dimos tratamiento a lo que sería la fístula compleja. El sedal se basa en la colocación de un cuerpo extraño en el trayecto fistuloso, como ya habíamos comentado. El objetivo es promover fibrosis, que en una segunda cirugía se puede retirar. Con ello se evita la separación esfinteriana y la pérdida de la fuerza de contracción. El cetón de corte tiene el mismo principio que el sedal, pero el material empleado es diferente. En la actualidad se utiliza Silastic que se va ajustando cada semana o cada 15 días y hasta seccionar la musculatura esfinteriana de forma completa. Y bueno, el cetón de drenaje sirve generalmente para evitar la formación de nuevos abscesos, como ya habíamos comentado. Estas cirugías eran muy comunes antes de que llegara todo esto del COVID. Por lo regular, habían 2, 3 pacientes por semana, principalmente el doctor Carreón y el doctor Sánchez, que programaban pacientes para fistulotomías. Y entonces esto era comúnmente, era frecuente, pues. Y entonces está pues todo un juego de cetones, ¿no? Un juego de estiletes para tratamiento, pues ya más que nada, esto es del área de coloproctología, pero era común ver esto en el servicio. Bueno, aquí también podemos ver otra imagen, cómo se coloca, se mete una guía, se pasa el hilo de sutura y se va citando al paciente, como ya lo habíamos comentado. De igual forma se va apretando y esto va haciendo un corte de forma crónica hasta que genera fibrosis y bueno, así sin lesionar los esfínteres, pues da tiempo de que su nueva regeneración y así va siendo tratable la fístula. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, como conclusiones, tenemos que la fisura anal como principal causa es el estreñimiento crónico y su tratamiento es tanto médico como quirúrgico. El tratamiento médico va principalmente a la prevención de una nueva fisura, que sería con ablandadores de las heces fecales, con tratamiento tópico como la lidocaína, puede llegar a instaurar tratamiento con inyecciones de toxina botulínica, pueden darse calcio antagonistas como el diltiazem para disminuir el tono del esfínter. Tratamiento quirúrgico cuando ella es una úlcera crónica, ¿no? Se hace una esfinterotomía lateral interna para disminuir el tono del esfínter. Aquí como génesis de todo esto es un tono exagerado en el esfínter anal principalmente, que hace que de forma crónica se genere la úlcera anal crónica. Recordar siempre que la fístula anal es la complicación más frecuente del absceso anal. Tenemos como tratamiento de los abscesos anales, el 50% remite en su totalidad y hasta el otro 50% genera una fístula. Y la clasificación, como ya vimos, de las fístulas anales son las interesfintéricas, transesfintéricas, extraesfintéricas y supraesfintéricas.
y de acuerdo a ello su tratamiento. De primera instancia, las más frecuentes son las interesfintéricas y tratamiento de esto, pues hacer una fistulotomía, ¿no? Y las demás serían colocar un cetón de corte y ir citando al paciente. Esto puede ser, esto casi siempre, esto es en quirófano. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Bueno, pues damos por concluida la clase. No sé si vaya a haber un segundo tema o hasta el otro miércoles. Bueno, a mí me gustaría nada más comentar con respecto al tema de fisura, que pues la localización habitual es anterior, pero cuando hay fisuras ya que sean crónicas o fisuras que estén en otra localización, hay que pensar en algunas otras entidades que tengan manifestaciones sistémicas. En el caso de la fisura anal, puede estar asociado a enfermedades inflamatorias intestinales, principalmente Crohn, y también si una fisura es crónica hay que descartar la posibilidad de que sea cáncer. Es algo que tenemos que tener en mente al momento del abordaje de estos pacientes, porque lo habitual pues es la localización que ya habías mencionado. Sin embargo, una fisura que no mejora con el manejo, a pesar de haber roto el ciclo espasmo, dolor, espasmo, fisura y ese ciclo vicioso, pues hay que pensar entonces o abrir las posibilidades diagnósticas hacia otras entidades, principalmente Crohn o incluso hasta cáncer. Nada más quería agregar eso. Sí, Levi, gracias, muchas gracias por tu comentario. Yo ¿Algo me más? gustaría comentar algo rapidísimo. Igual de lo que dijo las fisuras crónicas, bueno, hay una triada ahí que las caracteriza, ¿no? Que es la triada de Brody. Y bueno, esa sí he visto que nos la han llegado a preguntar, que es la hemorroide centinela, la úlcera y la hipertrofia anal, ¿no? Que es la que tiene crónica. Entonces, que esa pues acompaña, como dice Levi, de las crónicas. Y sí lo habías comentado tú, creo que anterior, cuando estabas diciendo que si la localización es lateral, pues ya podemos sospechar que hay otra patología, además, ¿no? Alterna. Exacto. Bien, bien, muchas gracias, Jessy. Doctor, Maestro, díganos. doctor Bruno, muchas felicidades. Gracias. Yo nada más como comentario, cuando drenan un absceso, hay que drenarlo bien, o sea, no es una incisión así tan cómoda, porque tienes una incisión más o menos abarcando bien respetando los esfínteres, pero una buena incisión para que realmente ese absceso drene por completo y nuestro paciente le vaya bien. Ya lo hemos visto en servicios de urgencias. Entonces, el tratamiento es un buen drenaje, sin miedo, y el paciente le va a ver de maravilla. Gracias. Gracias, Doc. Muy amable. ¿Algún otro comentario? Si no, damos por concluida la clase. Bueno, pues muchas gracias. Ya cierro la sesión, ¿no? Sí, amiguita, por favor. Sí. Buenas noches.